soy Pilu, bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Sabéis qué es lo que hay que mirar cuando vamos a comprar un coche de segunda mano? Son las cosas básicas que deberíamos de tener en cuenta a la hora de adquirir uno. Y hoy vamos a hacer una breve listita de lo que tenemos que mirar. La garrafa del anticongelante. Es importante mirarla porque ahí vamos a saber si se le ha echado agua del grifo o anticongelante. La garrafa debería de estar en un estado pues blanco, con el líquido dentro, ya sea verde, amarillo, rosa, el que proceda en cada vehículo. Tened en cuenta que cuando a un coche se le echa agua en el circuito, eso va oxidando las partes del interior del motor, lo cual es malo, porque las va desgastando. Y vamos a ver ese desgaste en el agua, en la garrafa, vamos, donde vamos a ver partes marrones, vamos, que se pone como una especie de costra marrón. Eso es el óxido que se va quedando en la garrafa, porque el agua va recirculando y vuelve a la garrafa, y ahí es donde lo vamos a ver. El aceite, aquí vamos a mirar dos cosas. Una es la varilla, donde vamos a comprobar pues el nivel que tiene de aceite el coche. Debería de estar entre el mínimo y el máximo. Si está por debajo del mínimo, eso quiere decir pues que le falta aceite, y al faltarle lubricación las piezas van rozando mucho más entre sí, lo que provocará un desgaste prematuro del motor. Si está por encima, pues corremos el riesgo, como me pasó a mí en uno de los coches, que el aceite empieza a pasar al circuito del agua y la garrafa del agua tenía gotas de aceite. Otra cosa referente al aceite es mirar el tapón que está en la tapa de balancines, por donde se echa el aceite cuando lo tenemos bajo mínimo. Si al abrirlo tiene una textura marrón, o sea negra, el tapón está en un color normal, bien. Si al abrirlo vemos que el tapón tiene una masa como blanquecina, la típica mayonesa que podemos ver en muchos coches, eso quiere decir que está teniendo ya principio oculata. A través del agujero de donde rellenamos también podemos ver si tiene desgaste o si ha sido un poco maltratado el vehículo. Porque, bueno, en los coches de ahora no lo sé muy bien, pero en los coches clásicos, por ejemplo, se ve perfectamente cuando abres el tapón del aceite, se ve el árbol de levas con todo lo que hay dentro. Entonces puedes ver si está bien lubricado, si ha tenido un buen mantenimiento de aceite, incluso si el árbol de levas y sus partes están bien o tienen incluso rasguños, fisuras. Eso quiere decir que no ha tenido un buen mantenimiento. Otra cosa que podemos ver referente al aceite es si a ver, cuando sacamos la varilla del aceite, el aceite puede estar muy limpio, pero hay que comprobar una cosa: tocar la varilla con los dedos. Y no le tengáis miedo, cogéis un papelito después y limpiáis. Y hacéis así. Si notáis cositas, eso quiere decir que está teniendo desgaste el motor por dentro y se desprenden pequeñas virutas, se está estropeando. También lo podéis comprobar en el tapón del aceite de arriba, porque como eso bombea y va salpicando todo lo de arriba cuando el coche está en funcionamiento, si al tapón de arriba hacéis así, que tenga aceite, y hacéis lo mismo y tiene virutilla, pues le está pasando pues lo mismo, tiene desgaste. Y también podéis observar un poco el estado del aceite en el árbol de levas y demás, porque si el aceite no se ha cambiado desde hace mucho tiempo, arriba se suele ir quedando como una especie de costrita negra, que eso quiere decir pues que el aceite es tan viejo, pues que bueno, que va como dejando marca cuando va de esto, no fluye, no cae, está tan espeso que se va quedando pues por ahí acumulado. Como estamos dentro del habitáculo de lo que es el motor, ¿vale? También podemos mirar si tiene algún tipo de fuga. Si en la tapa de la junta de balancines, si rezuma mucho aceite. También si el radiador tiene algún tiznado verde, rosa del anticongelante, que eso quiere decir que está picado y está perdiendo anticongelante por algún lado. Me refiero a esas cosas. Fijaros bien si tienen rezumes, fugas que sean muy exageradas. Una cosa muy importante también a mirar son los manguitos del agua. Tienen que estar, a ver, la textura sería blandita y flexible. Si los notáis, bueno, y que al apretar notéis que algo pasa por ahí. Si notáis que el manguito, sin embargo, cruje, está duro, esos manguitos hay que cambiarlos. Porque lo que querrá decir el estado así de los manguitos es que ya tienen mucho tiempo o está pasando ya por ahí mierda del motor. O sea que eso vigilarlo porque os puede pegar un estallido en cualquier momento y es peligroso. En los coches que tienen distribución es bueno, si tenéis acceso, mirar la correa. Tiene que tener una textura flexible que podáis hacer como medio giro con ella. Que no esté cuarteada y que esté pues eso, en buenas condiciones.
Porque si la correa está mal, tener en cuenta que como os toque hacer distribución, y sería una pena nada más comprar el coche que os toque hacerla, más o menos en un taller os va a costar entre 400 y 700 euros. Yo calculo que algo por ahí ronda la cosa. Si está muy mal de la distribución, no os dais cuenta y demás, puede ser que os pegue el susto de vuestra vida y ya la reparación sea mucho más, porque ahí ya doblaremos válvulas y hacemos polvo el motor. Una vez que ya hemos comprobado pues más o menos lo que es el motor, deberíamos de encender el coche y dejar que llegue a la temperatura en la que tenga que saltar el electroventilador. Esto es importante porque así podemos ver si el coche regula bien la temperatura, si no se sobrecalienta y demás. Y mientras que tenemos el coche esperando para que se caliente, tenemos que tener buen oído y escuchar un ruido de motor normal. Que no escuchemos ni ruidos metálicos ni cosas raras. Cualquier cosa que oigamos que pueda estar fuera de lo normal, hay que sospechar. Una vez que el coche ha cogido temperatura, vamos a encender la calefacción. Y os explico por qué. Si encendemos la calefacción y el aire no sale caliente, eso puede darnos a pensar que le han quitado el termostato al coche. ¿Para qué? Pues para que el agua esté constantemente circulando. ¿Y qué nos indica eso? Que el coche ya se ha calentado anteriormente y le han quitado el termostato para que no se vuelva a calentar. Y una vez que hemos hecho ya todos estos pasos, lo suyo sería pues darse un par de vueltas con el coche. Ahí ya vamos a poder comprobar pues cómo tiene la dirección, cómo tiene los frenos, cómo funciona el embrague y bueno, y podemos mirar si hace ruidos al circular. Ahí ya podemos ver pues bastantes más cosas, como por ejemplo pues que no suenen las rótulas, o que las pastillas hagan excesivo ruido, o que la dirección nos vibre. Eso nos puede indicar pues mogollón de cosas, o que tiene holgura la dirección, o que tiene desgaste ya de lo que sea, y bueno, pues eso habrá que tenerlo en cuenta a la hora de comprarlo. Y otra cosa que deberíamos de comprobar son los kilómetros que tiene el coche, para ver si son reales. Lo podéis comprobar con la última inspección de la ITV, el informe que os dan, ahí suelen apuntar los kilómetros que tiene y a ver si cuadra por la vida que tenga el coche. En los modernos de hoy en día supongo que es más complicado, en los clásicos antiguos sí que era más fácil trucar estas cosas porque, bueno, los cuenta kilómetros eran de rueda y, bueno, pues podías moverla. Otra de las cosas que veréis que os pueden decir por ahí es que miréis el desgaste que tiene tanto los pedales, el volante, el pomo de cambio, incluso los asientos. Eso nos puede dar una idea de la vida que ha tenido el coche respecto al kilometraje. Si se ha usado mucho, pues el volante estará desgastado, ¿no? Y el pomo también, incluso los pedales. Y los asientos, pues más de lo mismo. Cuanto más trajín hayan tenido, más desgastados tienen que estar. Voy a desarrollaros un poquito esto del desgaste de las pedaleras y el pomo y demás. A veces, cuando vamos a comprar un coche, no tenemos en cuenta si el coche ha sido usado, pues por ejemplo, por un comercial, que sabéis que hace muchísimos kilómetros, o por un taxista, por ejemplo, ¿no? Que está mucho tiempo parado en la ciudad. Hay que tener en cuenta que un vehículo, cuando nosotros lo usamos para trayectos largos, pues el embrague a lo mejor solo lo pisamos una vez. Y el contacto con el volante, pues bueno, es el mínimo, ¿no? Y con la palanca, pues una vez que ya metes quinta, pues tiras para adelante. Pero cuando estamos en ciudad, ¿qué hacemos? Me paro en el semáforo, empiezo otra vez, marcha, volante, marcha, embrague, y estamos así constantemente. A esto se le suma pues que nos paramos, dejamos el coche parado funcionando mientras que esperamos a alguien, o por ejemplo, el ejemplo que os he puesto de los taxistas, por ejemplo, hay veces que dejan el coche encendido varios minutos ahí, pues esperando a ver si alguien les sale un servicio y demás. Y también en la ciudad pues tenemos muchos atascos, donde el motor está parado, pero está funcionando. Esto quiere decir que no sumamos kilómetros al vehículo, pero sí desgaste el motor. Con lo que, con el desgaste del volante y demás, podemos ver que a lo mejor no corresponden, que sí, que puede tener 100.000 kilómetros, pero el desgaste del motor ha sido mucho mayor. Y esto lo vamos a ver por estos pequeños detalles de cómo están gastados los pedales, el volante, los asientos, el pomo de cambios y demás. Porque lo que os digo, un comercial que hace muchos trayectos largos no va a tener el mismo desgaste ni el motor ni esas partes que uno que está constantemente parando y funcionando, parando y funcionando, parando y funcionando. Y bueno, y ya
terminando así, podríamos decir que podemos mirar, pues bueno, cómo está el desgaste de los neumáticos, cómo tiene la amortiguación. Por ejemplo, en el caso de los clásicos hay que mirar lo de los óxidos. Agacharos, mirar que no tenga óxido en los bajos, en el maletero, en las aletas, que es donde suelen tener los vierteaguas, ahí se suele acumular agua. Y es donde suele haber también bastante óxido. Mirar por ahí a ver si tiene óxido. Y bueno, básicamente estas serían las cosas que tenemos que tener en cuenta para poder comprarnos un vehículo así de segunda mano. Y ya comprobado todo esto, pues ya nos podemos comprar el coche porque ya hemos comprado todo lo necesario. Pues no, y os voy a contar ahora por qué. Vamos a rebatir una a una todas las cosas que os acabo de decir. Que con esto que os voy a decir ahora no quiero decir que no tengáis que comprobar esto, es necesario. Es imprescindible que lo miréis. Pero ahora vamos a ver la otra cara de la moneda. El anticongelante. Antes os he dicho que hay que mirarlo y que la garrafa tiene que estar pues transparente y demás. Bueno, pues muy bien. Yo ahora voy a vender un coche al que le he echado agua toda la vida. Toda la vida está funcionando con agua. La garrafa está ya que parece, vamos, parece una vasija de cerámica en vez de lo que es una botella de plástico, ¿no? Bueno, pues yo voy a venderlo y en ese momento ¿qué hago? Quito la garrafa, me compro otra que total que son 15 euros, le pongo otra nueva, cambio todo el agua y cuando tú veas el coche vas a decir qué guay, está la garrafa y el agua, divino. Con el aceite, ¿quién te dice a ti que el coche lleva un año circulando sin aceite y justo cuando va a venir el comprador lo he rellenado y lo he puesto a nivel? Con lo del tapón de la tapa de balancines, pues pasa lo mismo. Si yo abro el tapón antes de que venga el comprador y veo que hay mayonesa, lo que hago siempre es intentar limpiar todo esto. Lo voy a limpiar muy bien y así cuando tú vengas lo vas a ver sin nada. Y cuando te quieras dar cuenta de que tiene otra vez eso porque se empezará a acumular, el coche ya es tuyo. Con el tema de los manguitos, pues bueno, muchas veces nos guiamos simplemente por lo que estamos viendo. Y hay mucho listillo que lo que hace que es, pues bueno, se ven feos los manguitos, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que el cliente no sepa que están mal? Pues les voy a echar limpia salpicaderos, limpia lo que sea, para que los manguitos brillen. Y así el comprador no va a tener la tentación de mirar si eso porque aparentemente se ven nuevos. Con lo de las fugas, pues bueno, nos va a pasar lo mismo. Si antes de que venga un comprador, ¿qué voy a hacer? O le pego un manguerazo al motor, o hoy en día hay muchos tutoriales de cómo limpiar un motor con una vaporeta, que se hace en nada de tiempo y te lo van a dejar impoluto. Eso sí, cuando el coche sea ya de alguna cierta edad o lo veáis demasiado limpio, miau, a sospechar. Con lo de los kilómetros y el desgaste, si te la quieren dar aquí, te la van a dar. Y vamos, a ver, os explico. Esto es prácticamente todo un clásico de toda la vida y sabemos que es un delito y todo lo que queráis, pero se ha hecho. Sobre todo en los coches de cierta edad, que como os he comentado antes, los marcadores van por ruedas que giran, conforme va girando la sirga y demás, pues hay más de uno lo ha desmontado, echa para atrás y ya está. En los de ahora, pues no lo sé, también trucarán centralitas, yo es que me lo imagino, pero bueno, aquí no sabemos. Con lo del desgaste que os decía de las pedaleras y demás, súper fácil. Le cambio las pedaleras, le pongo una funda o tapizo el volante o me cojo un volante de un desguace, hago lo mismo con el pomo, los asientos se los cambio y ahí pues no lo sabes. Y otra cosa en la que podemos caer es que realmente tú no sabes si el motor que lleva es el suyo. Lo mismo han podido coger uno de un desguace y se lo han cambiado y no vas a saber cuántos kilómetros tiene el coche. De hecho es que yo he visto coches a la venta con un motor que no es de la misma cilindrada ni del coche, o sea que es que muchas veces también lo que suele hacer la gente es preguntar la vida que ha tenido el coche. ¿Te lo vas a creer? ¿Lo que te cuente el vendedor? Bueno, pues todo depende, todo es muy relativo. Pero esto es como cuando tú ves un anuncio de, por ejemplo, mira, uno muy fácil, ¿vale? Voy a poner un BMW, ¿no? Y ves un anuncio que pone, nunca en circuito. Como os he dicho antes, miau, hay que ser gato y sospechar. Porque cuando ves esas palabras ya te ríes, ya descartas el coche. Ya, cuando te dicen eso es porque, no sé. Esto me recuerda, hace tiempo vi un vídeo, creo que era de Volkswagen, y salía como un padre y un hijo que iban a comprarle un coche a una señora mayor. Y bueno, pues tú qué puedes pensar, ¿no? Que una señora mayor
qué conducción le ha dado al coche. No tendrá kilómetros, no tendrá desgaste, no sé qué. Y salía el padre como diciendo, qué guay, no sé qué, así. Pero luego salían imágenes de la abuela conduciendo el coche a toda leche. Vamos, derrapando, haciendo virguerías con el coche. Por eso os quiero decir que bueno, tú le puedes preguntar la vida del coche, pero sinceramente, a mí personalmente eso no me sirve para nada. A mí lo que me va a decir qué vida ha tenido el coche, pues es como esté. Yo lo veo por fuera y pues ya sé la vida que ha tenido. O oigo el motor y puedo intuir la vida que ha tenido. O con las cosas que hemos dicho antes, pues puedes intuirlo. Mirad, yo os digo una cosa. Os voy a contar una anécdota. Yo cuando compré mi 11 GTL, el mío, el que llevo yo, el amarillo y negro, si yo hubiera hecho caso a todo esto que yo os acabo de contar, no me lo hubiera tenido que comprar. Y os lo digo así de claro. Sería un coche que hubierais descartado. Y os explico por qué. Mirad, yo cuando fui, el capó estaba doblado, como que habían intentado abrirlo. O sea que fijaros ya la primera imagen del coche. Aunque a mí me enamoró ver el morro, pues te tienes que fijar en esas cosas. La dirección, hacías así y la holgura que tenía hasta que empezaba a girar la rueda era, vamos, pero impresionante. La palanca de cambios estaba loca, porque le faltaba un muelle. No frenaba, luego estaba sin aceite. Como os conté en el vídeo cuando lo compré y demás, que hice un vídeo con él y eso. Bueno, cuando lo compré no, lo hice al cabo de años porque no tenía el canal. Pero hice un vídeo con él y os lo expliqué, que hice 100 y pico kilómetros con él hasta mi casa y el coche no tenía aceite. Pero bueno, que os quiero decir con esto que muchas veces no hay que guiarse tampoco de un tutorial, hay que guiarse de lo que uno siente, de lo que uno intuye. O sea, la intuición y estas cosas aquí juegan, yo creo que tu mayor baza. Porque sinceramente, si hubiera seguido esto, como os he dicho antes, lo hubiera descartado y me hubiera perdido la joya que tengo ahí aparcada. Y no es una joya porque sea mío, es que en 8 años que lo tengo no ha ido al taller. Le haces pues cosas de mantenimiento, que si las pastillas, pues se le fue el embrague normal después de 30 años. Por eso que sí, que tenéis que tener en cuenta todas las cosas que hemos dicho. Hay que tener pues una cierta noción, ir un poco, pues miraros eso, tutoriales y demás para saber que podéis mirarle. Pero realmente vuestra intuición y vuestra sensación al tener el coche es lo que va a marcar si os lo vais a quedar o si no. Si le veis que podéis sacar partido de él o si no. Es que cuando vas a comprar un coche no es solo el aceite, el agua, no sé qué. Son muchos factores. Es como yo cuando voy a ver un coche lo veo, me gusta y tengo una visión de futuro de él. Yo mi coche cuando fui a comprarlo y demás, yo ya lo veía rotulado como lo tengo ahora. Es que, ¿veis? Es que son perspectivas que pues tienes que tener a la hora de ir a comprar. Pero básicamente es que, bueno, aparte de la intuición y demás, mira, comprarse un coche es una lotería, ¿vale? Es básicamente el azar. Porque puede que te compres el coche y a los 50 kilómetros te has quedado tirado con él y el coche es para tirar. Como puede ser que te compres un coche como el mío, que es que daba pena verlo, y lleves 8 años con él y no te haya dado ningún problema. O puede ser que te compres un coche nuevo, recién salido de fábrica, como me pasó a mí bueno, pero es que fue hace tantos años. Una furgoneta grande que me compré de transporte, porque trabajé en una compañía de transportes, ¿no? Trabajó Pedro. ¡Buah! Horrible. Desde el primer día de usarla, bueno, aparte que me la dieron con un golpe, pero desde el primer día de usarla, la dirección fatal. Al mes me llega una carta. Oye, que el freno de mano que no funciona, que están dando fallos. Bueno. O sea, por eso os digo que, bueno, es todo un cúmulo de cosas y vuelvo a recalcar, tenéis que hacer estas comprobaciones. Creo que es básico hacerlo. Yo, sinceramente, mal hecho por mí, muchas veces no las hago, porque me fío de lo que siento en ese momento. Así que bueno, esto es el pequeño tutorial y la parte un poco negra para que no fiéis mucho de la gente, estar siempre con la doble mentalidad ahí puesta. Y nada más, que espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!